Hola estudiantes, muy bien, acá tenemos el siguiente problema, el problema número 1 de triángulos oblicuángulos. En este caso, un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? En este caso acá tenemos la siguiente figura y los siguientes datos, que el lado A mide 6 metros, fíjense, por lo que nos quedaría encontrar el lado B y el lado C. Tenemos también el dato del ángulo B que equivale a 45 y el ángulo C que equivale a 105. Entonces podemos hallar inmediatamente teniendo dos ángulos el ángulo A con la fórmula. Recuerden que la suma de los ángulos interiores es igual a 180. En este sentido tenemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C equivale a 180. Por lo tanto, lo que yo quiero es el ángulo A, vamos a despejar el ángulo A, que equivale a 180 grados, recuerden que son ángulos, menos estos elementos de B y C que están en este lado, van a ir al otro lado de la igualdad, pero con signo cambiado, es decir, menos B y menos C. En este caso, hasta ahí sería la fórmula para hallar el ángulo A, que equivale a 180 grados, menos el ángulo B, que está acá, que es de 45 grados, menos el ángulo C, que si observan la figura es de 105 grados. Por lo tanto, el ángulo A tiene una medida D. Para utilizar la calculadora, recuerden que acá tiene que ser en grados todos los elementos, tiene que ser la misma unidad patrón. Por lo tanto, si nos vamos acá, fíjense que tenemos una calculadora acá, y en la calculadora vamos a anotar de esa manera, 180 grados menos 45 grados menos 105 grados, lo que equivale, fíjense acá, 30 grados, 0 minutos y 0.00 segundos. Bueno, básicamente 30. Entonces, la medida del ángulo A equivale a 30 grados. Entonces ya tenemos la medida de este ángulo que equivale a 30. Uy, ahora, ¿qué dato voy a conseguir? Necesito otros dos datos. Necesito el lado B y el lado C. Nos vamos a concentrar en el lado B. Como es lo que yo quiero, utilizando la ley de senos, en este caso, va a quedar la fórmula de esta manera. Fíjense, B sobre sen del ángulo B es igual a, en este caso, como ya tengo el ángulo B, tengo que ver qué otros dos datos tengo que sean similares. En este caso, si tengo el ángulo A, tengo que tener el lado A. Si tengo el lado C, tengo que tener el ángulo C. Como no tengo C, pero sí tengo A, el ángulo A y el lado A, trabajo con ese. En este caso, acá va a ser A sobre sen del ángulo A. ¿Qué es lo que yo necesito? B. Es en lo que me voy a concentrar. Por lo tanto, la fórmula quedaría de esta manera. Todo este sen de B que está dividiendo a B minúscula va a ir al otro lado a multiplicar. En este caso va a ir a multiplicar al numerador, que va a ser A por sen de B dividido entre sen de A. Cambiando datos, tenemos entonces el lado A, ¿cuánto mide? Mide 6, si se fijan en la figura, por el sen del ángulo B. En este caso, fíjense que B equivale a ¿cuánto? Estamos reemplazando ya datos. 45 sobre sen de A, pero ya hemos encontrado A y A equivale a 30. Entonces vamos a irnos también otra vez a la calculadora. En la calculadora tenemos que utilizar los mismos elementos. En este caso, fíjense que ya hay calculadoras que tienen esta tecla, ¿no? Esta tecla para hacer las fracciones. En este caso, nosotros tenemos la siguiente operación, ¿verdad? Es 6 por sen de 45, cerramos paréntesis, nos vamos abajo, dividido entre sen de 30, que es lo que estaba en la figura, y eso equivale a 8.48. Recuerden que después de la coma decimal siempre utilizamos dos dígitos redondeados correspondientemente. Fíjense que acá es 5.
Como este es 5, este 5 de acá, ¿redondea al 8? No, porque el 8 es par. Si fuera impar, sí lo redondearía. Entonces se queda como 8.48. Entonces ya tenemos la medida de B. B equivale a 8.48. ¿Qué? ¿En qué unidad estamos trabajando los lados? En metros. Entonces ya tenemos acá que esto equivale a 8.48 metros. ¿Qué me falta? Me falta el lado C. Como me falta el lado C, fíjense, como me falta. Muy bien, ahora nos falta un solo dato que es el lado C. Y en este caso otra vez voy a utilizar la ley de senos. Fíjense que estamos utilizando el inverso de esta ley del teorema del seno. En este caso, fíjense que yo hice los lados arriba y los ángulos, es decir, la función trigonométrica abajo. Igual funciona de la misma forma. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo. En este caso, ahora lo que quiero es C, ¿verdad? C, en este caso, sobre sen de C mayúscula. ¿Equivale a cuánto? Reitero, vamos a volver a utilizar el A sobre sen de A, ¿ya? A sobre sen del ángulo A. En este caso, como yo quiero C, vamos a hacer lo mismo. Sen de C que está dividiendo va a ir al otro lado a multiplicar y voy a tener A multiplicado por el sen de C dividido entre sen de A. Ahí tenemos ya la fórmula para hallar el lado C. Y en este caso, reemplazando valores, tenemos de que C va a ser igual a 6, en este caso A minúscula es 6, por sen de C mayúscula. En este caso, el ángulo C equivale a 105 grados. Todo esto dividido entre sen del ángulo A. Y A equivale a 30. Bien, entonces otra vez volvamos a la calculadora. Acá. Vamos a cerrar. Ahora, si no tuviera esta tecla, mi calculadora, si fuera una de las antiguas, en este caso siempre hago uso de los paréntesis. Sería de esta manera. 6 por sen de 105. Cerramos ese paréntesis, pero hay que cerrar otra vez el paréntesis para denotar todo lo que está en el numerador. Bien, dividido entre sen de 30. Cerramos los paréntesis y ahí está el resultado. Equivale a 11.59. Recuerden, después del punto decimal, 2 dígitos. Ya, en este caso es 11.59. Ya vamos a obtener ese valor acá. Se equivale a 11.59. ¿Qué unidades? Metros. Entonces ahí tenemos que S equivale a 11.59. Y ahí está. Ahora, ¿cómo me doy cuenta a primera vista, a simple vista, de que está bien o mal mi resultado? Mis resultados que yo he encontrado. Fíjense, el ángulo mayor es C. Entonces el lado mayor también tiene que ser C. Después de C, ¿cuál es el siguiente ángulo más grande? Ah, está 45. Y por último, el más pequeño, el ángulo más pequeño es A, que en este caso mide 30. Entonces los lados también tienen que ser de la misma forma. Fíjense, 105 me da un lado mayor de 11.59. Después tendría que venir el lado B. En este caso, B, ¿cuánto mide? El lado B mide 8.48 y por último el lado C mide 6 metros. Entonces, hasta ahí, jóvenes, la solución de este primer triángulo oblicuo ángulo.